nuestro columnista estrella del programa, que es Julio Fernández Baraybar, para que nos cuente quién fue Ramón Carrillo. Hola, Julio. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Acá estamos encerrados, pero viendo lo que pasa en el mundo. Así es. Estoy descubriendo que casi uno no tiene necesidad de salir a la vereda para enterarse de las cosas. Sí. Espero que los próximos 40 años de vida no me los pase encerrado. Sí, ¿no? Es como cuando se cuentan las horas de sueño, la cantidad de tiempo que pasamos durmiendo es impresionante. Exactamente. Ramón Carrillo, el público, el gran público en general, como con tantas otras extraordinarias figuras de nuestra historia, no tiene una clara conciencia, un claro conocimiento de la magnitud de la obra de este hombre y de la importancia que este hombre ha tenido en la salud pública argentina. Así es. No se sabe porque como su nombre no figura en los libros de historia de la escuela, ni en el primario, ni en el secundario, y mucho menos en la Universidad de Medicina, Facultad de Medicina, nadie sabe quién fue Carrillo, más que aquellos que adscribimos al movimiento nacional y popular en la Argentina, que hemos tratado de averiguar quiénes han sido los hombres que lograron construir la Argentina que hoy, lo mejor de la Argentina que hoy tenemos. Ramón Carrillo es uno de ellos. Ramón Carrillo era un santiagueño, hijo de madre quechua, o sea, con sangre indígena en sus venas, que fue un alumno ejemplar, digamos, mejor promedio de la Facultad de Medicina, se dedicó a la neurología en tiempos en que esto era una ciencia harto dificultosa, habida cuenta que no había todas los adminículos técnicos de los que hoy disponen los médicos y los científicos para poder escuadriñar ese mundo, y debido a su gran rendimiento y a sus extraordinarias notas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, fue becado para estudiar y perfeccionarse en Alemania en su especialidad neurología. Esto hizo que Ramón Carrillo llegara a Alemania alrededor del año 29-30 del siglo pasado, justo con el advenimiento del nazismo, de Hitler al poder y del nazismo en Alemania. Él permanece hasta el año 1933 en Alemania, es decir, solamente 3 años, es decir, 10 años antes de que comenzase la Segunda Guerra Mundial. El nazismo era en ese momento simplemente el partido de gobierno que estaba haciendo autopistas en Alemania. Mucho más que eso no era, y no era mucho más que eso lo que se sabía. Vuelve a la Argentina y se incorpora al movimiento que encabeza el general Perón a partir de 1943. Él venía de una tradición ideológica vinculada al nacionalismo. Era amigo de los militares nacionalistas de la época, y Perón lo incorpora básicamente porque lo que le propone Ramón Carrillo a Perón es construir un amplio y profundo sistema de salud pública en la Argentina, de lo cual la Argentina carecía en absoluto en ese tiempo. Solamente algunos hospitales que eran de administración local, municipal en general, era el centro de toda la política sanitaria o de salud pública de la Argentina en aquellos años. La tarea que realiza Ramón Carrillo en los años en que fue ministro de Salud Pública fue extraordinaria. Gracias a él se lograron erradicar definitivamente de la Argentina algunas enfermedades que eran endémicas en ciertas regiones, como el paludismo, como la anquilostomiasis en la zona de Corrientes, básicamente en la provincia de Corrientes. La anquilostomiasis es una enfermedad de un parásito que entra al cuerpo humano por los pies cuando uno anda en patas, y lo que hizo básicamente
don Ramón Carrillo fue darle zapatos, o por lo menos alpargatas, a esos peones correntinos para evitar que el bichito de la anquilostomiasis se le metiese en los pies. Su visión del sanitarismo, su visión de la salud pública se basaba fundamentalmente en que más peligroso que las bacterias y los microbios, todavía el concepto de virus no se había desarrollado como se desarrolló posteriormente, más peligroso que los microbios y las bacterias era la pobreza, el hambre, el abandono, la falta de vivienda, los malos salarios en la salud de los argentinos. Sí, claro. Y desde esa perspectiva construyó toda la red de hospitales nacionales, de grandes centros de salud que se construyeron durante los años del gobierno, de la primera y la segunda presidencia del general Juan Domingo Perón. Y ese hombre que sacó, insisto, erradicó de la Argentina enfermedades que causaban anualmente miles de víctimas, tuvo que refugiarse, perseguido por la Revolución Libertadora, en el Brasil, donde atendió su consultorio médico y murió en Brasil, es decir, en el ostracismo, en el exilio, desterrado, en la más absoluta pobreza. Solo posteriormente el movimiento peronista y los peronistas en general lograron rescatar del olvido la figura del doctor Ramón Carrillo y convertirla en el paradigma del médico sanitarista en la Argentina. ¿Qué tiene que ver esto con la acusación de nazi? Es tan falsa, tan insostenible esa acusación, que el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv es la capital, o era la capital del Estado de Israel, el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, Ranaan Rain, cuya obra científica se ha dedicado a investigar las relaciones del peronismo con el judaísmo, declaró ayer, al saber de estas acusaciones, que a Ramón Carrillo lo estaban acusando no por ser nazi, sino por ser peronista, que las acusaciones eran de tenor político interno de la Argentina, y que Ramón Carrillo jamás había tenido nada que ver con el régimen nazi. El problema en la Argentina con todo esto es que el embajador del Reino Unido, Mark Kent, es decir, el embajador del país que ocupa militarmente una parte del territorio argentino, llamado Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dio una declaración acerca de la inconveniencia de que la efigie de Ramón Carrillo estuviese en hipotéticos billetes argentinos. ¿Qué diría el primer ministro británico Boris Johnson, por ejemplo, si el embajador o la embajadora argentina en Londres dijera que no está de acuerdo con la figura que ponen en los billetes ingleses? No podría decirlo ni siquiera. Le diría que se meta en lo que le corresponde, que ese no es un problema de la embajada o de la embajadora argentina en Inglaterra. Eso es lo que se merece el embajador Mark Kent. No tiene ningún derecho en insultar la memoria de uno de nuestros más grandes compatriotas, de un hombre que salvó miles y miles de vidas, en un tema que además no le interesa, porque no tiene ningún derecho en determinar a quién ponemos o a quién no ponemos en nuestros billetes en el caso de que querramos hacer un billete de 5.000, cosa que también es una fake news, porque ha sido claramente desmentido por el presidente de la República de que haya intención de crear un billete de 5.000 pesos. Todo esto es, creo yo, simplemente una maniobra diversionista tendiente a cambiar de conversación. Sí. Así es. Meter un tema polémico, como vos has dicho, meter un tema polémico simplemente para desviar el curso
de la conversación o de la discusión política. Creo que detrás de esto hay intereses vinculados al anterior gobierno de la Argentina. Fue muy evidente la participación del ex ministro Abruj en todo este tema, en toda esta calumnia contra Ramón Carrillo, y creo que por otra parte está detrás de esto un intento de socavar la política exitosa que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque Ramón Carrillo, permíteme para terminar y dejar claro, Ramón Carrillo merece el mayor de los respetos del conjunto de los argentinos, sean peronistas o no sean peronistas, porque los beneficios que su política y su accionar público trajeron a nuestro país fueron para el conjunto de los ciudadanos, cualquiera sea su tradición política. Exactamente. Así es, y es el tema, justamente, bien lo decís, en un momento donde la salud pública, digamos, está recobrando un valor sustancial, digamos, en la política argentina, ¿no? Y además, no solo eso, sino que el tema de que uno sabe que es una discusión, digamos, armada por algunos sectores, que nosotros tampoco podemos dejar de dar la pelea discursiva e histórica con respecto a quién fue Ramón Carrillo. Claro, obviamente. Justo dice, bueno, es una medida así que la tiraron para que distraer. Está bien, pero a la discusión histórica hay que darla, porque si no se la dejamos a ellos picando, ¿no? Y no podemos permitir que hieran a nuestros hombres más preclaros. Esto es algo que no se puede permitir en ningún país del mundo, se permite eso. Así es decir, es imposible, aunque el intento sea hacernos cambiar de conversación, por un breve instante vamos a cambiar la conversación y vamos a dejar en claro qué gran hombre fue Ramón Carrillo. Así es. Bueno, Julio, te agradecemos mucho esta intervención y estamos para comunicarnos mañana. Mañana nos vemos nuevamente. Nos vemos nuevamente. Te agradezco mucho. Gracias, Julio.